¿Cómo están? César Huesca saludándolos, un voz de locutor más para ustedes y con el gusto de platicar el día de hoy nuevamente con Sandra Romo. Ella es fisioterapeuta especialista en músicos. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola, César, y hola a todos los que nos están viendo. Como podrán recordarlo, hicimos un episodio ya hace algunas semanas, fue el número 128, si no me fallan mis cálculos, y hablamos de las lesiones. Enfocamos sobre todo el tema lesiones en guitarristas, siendo más específicos, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos tratarlas en dado caso de ya estar teniendo algún padecimiento. Y sobre todo hacíamos mucho énfasis en la cultura de la prevención, ¿no? De no esperar a ya estar lesionados de algún dedo, de la muñeca, etcétera, sino cómo poder evitar llegar a un cuadro ya de una lesión y que eso comprometa nuestro desempeño como músicos, ¿no? Eso deriva a otro tema que es el que vamos a tratar el día de hoy. Sandra amablemente va a compartirnos por ahí algo de información, algunos datos sobre otra inquietud que tienen muchos músicos de todas las edades, y es una pregunta que a mí me han hecho frecuentemente a lo largo del tiempo, y esta es, ¿qué tan favorable es tener rutinas de ejercicio, por ejemplo, de musculación para desarrollo o crecimiento muscular, ¿no? Y cómo eso puede o no afectar nuestra manera de tocar. O sea, si bien hemos visto que por ahí hay algunos guitarristas, sobre todo estadounidenses o europeos, que están así trabadísimos y súper musculosos y aparentemente no tienen ningún problema para tocar, pues bien sabemos, Sandra va a estar de acuerdo conmigo en que lo que funciona para unos puede no funcionar para otros, ¿cierto? Así es, Entonces, totalmente de acuerdo. el día de hoy, Sandra, me gustaría que platicaras con nosotros de siendo guitarristas, ya sea amateur o ya sea profesional, y que también seamos como entusiastas del bodybuilding y todo este rollo fitness, ¿no? Que está como bastante concurrido hoy en día. ¿Qué hay que hacer y qué no hay que hacer, ¿no? Sobre todo, o sea, qué ejercicios sí se pueden hacer, cuánto peso puedo cargar, de acuerdo a qué factores, cuántas repeticiones, todo eso, ¿no? Yo creo que va a estar bastante interesante el tema, entonces cuéntanos un poquito. Pues arranquemos con este tema tan importante, Sí. el del ejercicio en los músicos y, bueno, específicamente en guitarristas. Ujú. Eh, el tema es amplio a considerar que el ejercicio es realmente una actividad física que tiene que ver con movimiento, que tiene que ver con bienestar y que actualmente es ya una indicación preventiva. Sí, ¿No? Para el tema de evitar el sedentarismo y todo este rollo que se ha exacto. desencadenado de estar por horas y horas sentado, ¿no? Ahora, en el músico y especialmente en el guitarrista, esto es algo evidente porque pasan mucho tiempo sentados. No es un instrumento que demande todo el tiempo estar de pie, aunque yo sí le sugiero eso, lo platicábamos la vez pasada, ¿no? Estar Cierto. estudiando algún momento sentado y otro momento de pie. Entonces, el ejercicio realmente como tal es una indicación preventiva y yo lo voy a recomendar pues siempre. En cuanto al específico, al que es por ser guitarrista, Ujú. de ahí viene mi tesis. Mi tesis fue eh, lancé un programa preventivo especializado en guitarristas Ok. y precisamente para prevenir tanto dolor como incomodidad, principalmente fatiga, rigidez, dolor y bueno, alguna alteración de movimiento, ¿no? Muy bien. Lo que llamamos la distonia focal. Focal. Entonces, de ahí que vino este video de calentamiento que tengo en mi canal de YouTube, Ujú. en donde ocupamos el calentamiento para mejorar la calidad y la articulación del movimiento en cuanto a cuello, hombros, Ujú. codos, muñecas y dedos, y un poquito la columna, ¿no? Entonces, los beneficios de hacer ejercicio son impresionantes, son desde aumentar la oxigenación, aumentar el flujo sanguíneo, lo cual hace que el corazón, las arterias, las venas estén muchísimo mejor, en una mejor condición física, vamos a llamar que son como nuestras mangueras, Ujú. que si las ponemos a trabajar en contracción y en dilatación con el ejercicio, pues va a mejorar evidentemente esta oxigenación, este riego sanguíneo a todos nuestros tejidos, ¿no? Claro. Músculo esquelético, o sea, huesos, articulaciones, músculos, también nuestros nervios periféricos, nuestro sistema nervioso. Entonces son muy vastos los beneficios, ¿no? Ahora bien, en relación a lo que tú estás preguntando, que es esta pregunta que siempre me hacen, es
y puedo ir al gimnasio. ¿Recomiendas hacer pesas? Ujú. Entonces yo llevo muchos, muchos años en esto de la terapéutica tratando músicos y guitarristas y efectivamente es una respuesta que suelo decir que no, que yo no lo recomiendo. La verdad no la recomiendo porque hay algunas pautas, ¿no? En cuanto al grado o al riesgo que puede devenir en una lesión. Ok. Por ejemplo, los músculos que se ejercitan en un espacio especializado para ellos son casi siempre con aparatos. Bueno, Sí. hay sus vertientes, ¿no? Pero vamos a tomar el punto de partida que son los aparatos. Entonces, los aparatos difícilmente los ajustan. Muchas veces ya están con un cierto diseño, Ujú. que a veces es un diseño más o europeo o americano, pero bueno, hablando de Norteamérica, Estados Unidos específicamente. Y entonces, pues las alturas a veces no van. Entonces, yo he visto darse una vuelta por el gimnasio, pues personas que se están lastimando con Sí. los aparatos que no están bien posicionados porque no modifican la altura y la posición. Y muchas veces ya no da, porque a veces somos muy pequeñitos. Aquí en Sí. México podemos tener una estatura baja, ¿no? Otro punto a considerar es que a veces no lo hacen con instructor, porque ya con instructor, claro que podría ser o resultar, eso si el instructor tiene alguna preparación, pues más allá, ¿no? del gimnasio, pues podría resultar en algo menos dañino. Sin embargo, pues la mayoría de las personas llega y así como ve, lo hace Ujú. y así sin preparación Sí, sin preguntar, lo ¿no? estás haciendo, sin preguntar, sin... Entonces, bueno, pues el tema de llegar a hacerlo, agarrar el aparato, ponerse a practicarlo, ya es de por sí un riesgo. Ahora, el punto más importante que no se considera incluso por los instructores es el tema de la sustitución. Ah, El ok. tema de la sustitución es, por ejemplo, si yo estoy haciendo el típico ejercicio que se llama eh, leg extension, ¿no? Ajá. Están sentados en la maquinita, entonces las piernas están haciendo este movimiento con peso, aquí está el peso, Ok. y están levantando la pierna. Muchas veces pues uno se siente mejor con el peso con el que empieza y le empieza a aumentar el peso, ¿no? Entonces llega un momento en el que la columna debería de estar, por ejemplo, situada en el respaldo y la mayoría de las veces lo que yo he visto cuando me doy un vistazo por el gimnasio es que empiezan a hacer esto. Ok. Ajá. Entonces esta hipermovilidad empieza a generar un riesgo, por ejemplo, para la columna. La mayoría de las personas vamos a sustituir porque los movimientos no suelen ser tan separados, no suelen ser tan por grupos musculares como se viene en el gimnasio haciendo, ¿no? Ahora, si ya aquí empiezan como a quererse ir, no se vayan, porque Mm. claro que lo pueden hacer. No es que yo lo recomiende como, te recomiendo que hagas ejercicio, ve al gimnasio, ¿no? No es algo que yo indicaría, pues. Sin Mm. embargo, no es que realmente sea algo que no puedan hacer, ¿no? Yo estoy hablando de esto para quienes les guste mucho, porque vamos a partir de esta respuesta. A mí me gusta el ejercicio del gimnasio, a mí me gusta el ejercicio en el que se marcan los músculos y crecen. Tengo por ahí conocidos y también un paciente que hace muchos años no veía que se ha enfocado en el físico-culturismo. Entonces, Ya, ok. perfecto, está muy bien. Si les gusta, pues paren más oído para que esto para que no caigan en estas cuestiones que efectivamente puede derivar en una lesión. Entonces, la sustitución es la más típica al cargar cualquier cosa que estén haciendo esto, en donde la columna esté cizallando. Si yo hago el movimiento del bíceps, estoy haciendo por ejemplo, el típico, ¿no? De hacer este movimiento con la pesa, ¿no? Con las mancuernas, pues estoy trabajando el grupo muscular deseado. Pero si yo al hacer esto estoy Estoy chicoteando, pues moviendo voy a todo lo demás. lastimarme, ¿no? Ok. Esa es una. La otra es que muchas personas no tienen una buena higiene de columna. Y el tema de la higiene de columna es la postura, que Claro. también ya tienen por sí misma. O sea, hay quienes van a tener una tipología en la que a lo mejor la cabeza tienden a echarla para atrás, o a lo mejor la columna lumbar tienden a echarla también en esta hiperlordosis, ¿no? Ajá. Entonces, todo eh, esta tipología postural va a predisponer a ciertas lesiones. Entonces, el tema de la postura muchas veces no se considera y ya los tienes desde que agarran la mancuerna, ¿no? Aquí está mi pesa, entonces haciendo esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso, muy probablemente, si lo hacemos repetitivo y con algo que realmente esté pesado, puede haber una lesión, como por ejemplo una hernia discal, ¿no? Estoy hablando de todo lo que puede ser
de escenario negativo para que realmente a los que les gusta puedan revertirlo, porque yo creo que sí es posible. ¿Qué les recomendaría ahí, por ejemplo? Que tomaran una sesión con nuestros maestros maravillosos en México que tenemos de técnica Alexander, para que entonces revisen la postura, ¿no? Y puedan llegar al objeto con todo el cuerpo y evitando lesión. ¿Qué hace el abdomen? ¿Qué hacen las piernas? ¿Cuál es la posición de la cabeza? Que tiene que ser libre, etcétera, ¿no? Voy a hacer otra como crítica constructiva a este terreno del gimnasio. Tiene que ver con que muchas veces no calientan y no estiran lo suficiente. Y luego es a cargar el mayor peso que puedas, ¿no? Sí, sí. O calientan, pero después voy a 10 minutos a la caminadora, sí, ¿no? Ahorita hablamos también de esos aparatos en cuanto al ejercicio cardiovascular, pero están en su calentamiento de, pues me voy a dar una vuelta, camino 10 minutos, el cuello así, las muñecas así, los tobillos así, que bueno, nada de conciencia corporal, no hay una conciencia corporal y se pueden lastimar ya desde el calentamiento. Pero bueno, no calientan, suponiendo que calienten, habría que ver cómo lo están haciendo, pero si no calientan están en mayor riesgo, porque el músculo es, digamos, cuando está en una salud óptima, va a poderse contraer y relajar. Pero por este rollo que te platico de nuestras tipologías, en guitarristas específicamente, los músculos del lado derecho trabajan diferente a los del lado izquierdo, ya va a haber alguna simetría. Casi todos los guitarristas que conozco tienen actitud escoliótica. O sea, su columna anda desviada, muchas veces rotada. Entonces, bueno, si no hacen su calentamiento, algunos músculos que están guardando tensión están en esa tensión y otros podrían estar distendidos. Entonces, el músculo que no está preparado para una actividad, pues muy fácilmente se puede lastimar con poco peso y más si es con mucho peso, ¿no? Claro. Y otra como en contra es que no estiran. Entonces, el estiramiento o el enfriamiento posterior ayuda a que estas fibras musculares que se quedaron acortadas vuelvan otra vez a recuperar su longitud, ¿no? Entonces, esa es otra como desventaja que yo le vería. Y hay otra muy, muy importante que tiene que ver con guitarristas que tienen esta condición que se llama hiperlaxitud ligamentaria, que tiene que ver con una hipermovilidad articular en la que estos huesos pues tienen mayor capacidad de movimiento porque el ligamento es un poquito más elástico, que no debería, pero lo es, ¿no? Tiene mayor capacidad y entonces, por ejemplo, yo puedo hacer esto con mi pulgar, ¿no? O personas, lo voy a hacer aunque ya no lo hago mucho, pero que pueden sobreestirar el codo o las rodillas. Si ustedes ven un video en danza, bailarinas de ballet clásico, van a ver cómo pues, las piernas se les van hacia atrás. Es un cuadro típico de hiperlaxitud ligamentaria. Y bueno, hay varias. En realidad debería de haber cinco de las presentes en las articulaciones. Y cuando las tienen, pues podría estar sujeto a un daño. Ahorita explico por qué. En guitarristas, una muy frecuente es la de, esta, que pueden llegar. En el pulgar. Yo soy el ejemplo de hiperlaxitud ligamentaria, sí. Que pueden llegar con el pulgar hasta acá. Esta del pulgar también. En los dedos, que colapse esta articulación. Ajá. Porque en todos los dedos, excepto en el pulgar, es fisiológico. O sea, todos tendríamos que poder tener pasivamente esto, que no lo recomendaría para tocar y seguramente tú tampoco lo recomiendas. Si ves a algún alumno que está haciendo esto, le vas a decir, hey, cuidado con tu dedo, ¿no? Sí. O sea, ese colapso articular hay que evitarlo en el momento de tocar. Pero esto que lo hagamos pasivamente no es patológico. Ajá. Y es una forma de darnos cuenta de cómo son nuestros ligamentos. Yo lo hago y se me siente súper suavecito. Alguien que tiene mucha rigidez articular podría no írsele fácilmente. Tampoco es que esté mal, ¿no? Para nada. Entonces, volviendo a esto, pues la que sí hay que evitar que se colapse, porque sí es muy dañina, es esta articulación, o sea, la del medio. Ok, claro. Ajá. Esta articulación es muy propensa a generar problemas articulares. Tal vez en los dedos no es un buen ejemplo con los guitarristas, porque los guitarristas pues más bien quieren lograr esto, ¿no? Pero en la danza sí sucede, que las rodillas las mandan para atrás y para atrás y para atrás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que los ligamentos por un lado se siguen distendiendo y los tendones que pasan por ahí, porque recordemos que el músculo es el que se contrae y se relaja y el tendón es esa cuerda, ¿no? Esa fibra, ese tejido que llega al hueso
para transmitir esa fuerza y entonces producir el El movimiento. movimiento, ok. ¿Sí? Entonces está la articulación, hueso, hueso, ese tejido articular, están los ligamentos cubriendo, ¿no? Conectando hueso con hueso, y están los tendones que muchas veces cruzan esa articulación. O sea, suponiendo, para el codo, ajá, los tendones bicipitales de esos músculos van a pasar la articulación. Aquí está la articulación, van a pasar. Lo estoy haciendo así para que se pueda ver qué pasa. Entonces, el cuerpo es tan sabio que cuando hay una hipermovilidad, lo que sucede es que ese tendón se empieza a tensar y a tensar y a tensar para evitar esa hipermovilidad, porque dice, no te me vas a zafar. O sea, tu hueso perteneces aquí, y si el ligamento anda de fiesta, pues yo sí, aquí voy a estar, y entonces aquí freno esa articulación. Entonces es sumamente sabio y muchas veces se generan tendinopatías por esta hipermovilidad. Súper frecuente las lesiones de hombro en el gimnasio, cuando, por ejemplo, haciendo pecho, ¿no? Tenemos este movimiento y entonces están en la barra, están acostados y se les va hasta acá. Entonces, por ejemplo, el pectoral es uno de los músculos que en su inserción frena para evitar esa hipermovilidad. Y de ahí empiezan a surgir muchas tendinopatías. Entonces, el equilibrio o la clave aquí está, igual si les gusta el gimnasio, la pregunta clave ahorita fue, yo no lo recomendaría, sin embargo, si a ti te gusta el gimnasio, te gusta fortalecerte, tener volumen, ¿no? Este volumen y esta fuerza y este desarrollo muscular y realmente te gusta, adelante, solo sí toma en cuenta esta hipermovilidad, si la tienes. En cuanto a, hay personas que son muy rígidas, que es justo lo opuesto, y que a veces va muy de la mano con el gusto también, ¿eh? Me he encontrado con personas a las que les gusta hacer el ejercicio de este tipo, pues precisamente son aquellos que también tienden a tener una articulación mucho más estable, vamos a llamar, ¿no? Que aquí como breviario cultural les platico que para mí es mucho más reto terapéutico y para muchos colegas mucho más reto terapéutico alguien con hiperlaxitud que alguien con rigidez, ¿no? Ok, sí. O sea, dentro de un cuadro normal, pues lo ideal es que la articulación sea estable, que se pueda flexibilizar en todo su rango de movimiento, que pues la biomecánica tiene unos rangos establecidos como saludables, aunque grados más, grados menos, y está la línea de la hipermovilidad y la línea de no tener mucha movilidad, ¿no? Más hacia la rigidez. Entonces, dentro de los dos extremos, es mucho más difícil el trabajo con la hiperlaxitud ligamentaria, porque aparte, y tiene que ver con la personalidad, ¿no? Son claro, sí, personas a las que les gusta hacer yoga, ¿no? Porque como tienen mucha movilidad, pues yo me siento súper cómodo en yoga. Y saben que si se van al gimnasio, pues les va a empezar a doler algo, entonces mejor no. Entonces por eso les digo, casi siempre a los que les gusta este tipo de ejercicios de gimnasio y este rollo, pues son personas que tienden a la rigidez. Entonces con mayor énfasis hago constar y notar que es importante un programa para flexibilizar sus músculos y sus articulaciones, exceptuando en casos que tengan hipermovilidad. Precisamente me dicen, oye, ¿recomiendas los estiramientos? Pues es que depende para quién, depende cuándo, ¿no? Ahorita si quieres hablamos un poquito de esto. Vale, sí, por ejemplo, ahorita poniendo en perspectiva las alternativas que hay, ¿no? Tú decías, por ejemplo, ahorita de la sustitución, ¿sí? Nos hablabas de ese tema. ¿Estás de acuerdo que para marcar o para hacer volumen muscular de maneras así bastante exacerbadas y en menor tiempo, mucho peso, pocas repeticiones? Yo eso es lo que siempre he visto, ¿no? Normalmente esa es la proporción. Ahora, yo te voy a contar que en algún momento lo hice, ¿sí? Siguiendo ese principio, y la verdad es que un par de días o 3 días no podía tocar. No podía tocar. Ok, qué bueno que lo mencionas. ¿Tú qué consideras que en la mayoría de los casos, para casi todos nosotros, que sea más favorable cambiar a lo mejor las opciones de estos aparatotes que son para compadres de 1,90, ¿no? Y que podamos a lo mejor en casa hacer una rutina de ejercicio más en onda calistécnico? ¿Qué nos podrías decir? Muy buena pregunta. Bueno, respecto a lo que te sucedió, que yo también lo experimenté cuando iba al gimnasio, yo tenía como entre los 16 y 20 años, yo creo, fui al gimnasio constante y, o sea, me sé muchos aparatos y muchas rutinas, entonces sí sé lo que es ir al gimnasio.
en algún momento experimenté este acúmulo de ácido láctico, porque eso es lo que sucede. A un nivel muscular sobrepasamos la fatiga. Cuando sobrepasamos la fatiga, que se cree actualmente, la ciencia está arrojando que la fatiga es más una emoción. Ok, O sea, sí están hablando de la fatiga muscular relacionada al ejercicio, hablan que es una emoción, ok. que no está muy comprobado este rollo del ácido láctico como algo bioquímico de primera instancia, sino que es la emoción y que algunas personas no la sienten. Entonces, bueno, eso lleva a problemas, ¿no? Ok. Pero bueno, uno está ahí dándole porque llevas la rutina y como dices, 8 repeticiones con todo el peso, tus 3 series de cada grupo muscular y no calentaste, no estiraste, entonces muy probablemente por 3 días te sientas así, Sí, ¿no? Que no puedes ni estirar el codo ni los brazos separados del cuerpo. sí, sí, sí. Entonces, esto es al parecer porque hay ácido láctico acumulado, el cual es tóxico, es como un veneno. Ok. ¿Ok? Entonces eso lo produce el cuerpo pues de una manera sabia, no lo hace para destruirnos, sino lo hace como para frenarnos, Ujú, ¿no? decir, ey, ey, Entonces ey. ya ahí sobrepasamos el límite, claro, sobrepasamos el límite. Además, yo sí considero que quien le va a apuntar a eso, sí que lo haga con nutriólogo, sí que lo haga con instructor Totalmente de de acuerdo. gimnasio y con un fisioterapeuta de cabecera, ¿no? Que preferentemente pues sepa todo este rollo de la postura, no nada Ujú. más medicina del deporte o no, de la postura, ¿no? Y bueno, eh, si son realmente amantes de ello, ¿no? Ahora, este tema de que yo no me importa cómo llegar, pero a mí lo que me gusta es el volumen y que me vea fuerte, Ujú. pues efectivamente el tema de lograrlo con el propio peso es excelente, es Ok. maravilloso. El ejemplo que yo siempre pongo es como un poco contrastando el de ponerte a hacer la rutina, ¿no? De 10 repeticiones con mucho peso o de 8 repeticiones, a hacer alguna actividad que generas con el propio peso. El Ujú. ejemplo que doy es el del trapecista, ¿no? Ajá. Ah, Un claro. trapecista es impresionante las cosas que puede hacer Sí. con el cuerpo y tú ves sus brazos y ves su espalda y ves las piernas y ves esto y está musculoso. Ujú. Entonces es una musculatura además real, ¿no? Porque ya no les platiqué, pero las fibras musculares son en diagonales y son en espiral, no necesariamente son Ah, lineales. ok. Nuestro bíceps tiene 2 cabezas, por eso es bíceps, ¿no? Bíceps derecho y bíceps izquierdo, Izquierda. o igual cuádriceps, es decir, se habla en plural porque son varios músculos. Entonces, tiene sus cabezas, tienen esta formita. Si tú ves en anatomía cualquier imagen, y más de estas que Sí, son en 3D, te vas a cierto. dar cuenta que son como bolsitas, pero no es una cosa así, no es una salchicha, pues, ¿no? Sí, sí. Sino que tiene una forma y una geometría. Y eso es porque cuando yo agarro no sé, voy a agarrar mi teléfono, yo no lo tomo y hago esto, ¿no? O sea, no son movimientos tan cuadrados. Ajá. Tú tomas tu teléfono, un vaso y haces un giro, y haces una espiral, y haces un abrir y cerrar. O sea, son movimientos muy compuestos, ¿no? Entonces, en ese movimiento, Cierto. cuando tú haces algo aparado, algo aquí como en una longitud, imaginemos que ese bíceps lo estás fortaleciendo más de estas fibras centrales y de estas laterales, pues no está llegando porque no estás haciendo ese recorrido en Ok. girito, ¿no? Entonces, un trapecista que está girando, hablando, el pararse de manos, todo lo que es entrenamiento funcional, ¿no? Todo este rollo que se puso ahora de moda con, Ujú. pues sí, con hacer, no sé, aventar llantas, jalar cuerdas, ¿no? Todo eso va a constituir al músculo en estas diagonales y espirales. Ok. Entonces es mucho más recomendable, ¿no? Evidentemente con instructor y algo aquí importante para los guitarristas que nos están escuchando, no lo hagan antes o después de tocar. Excelente ¿Mm? consejo. Claro. El cuerpo necesita reposo y necesita recuperarse. Entonces, depende de la intensidad, porque Sí. estamos hablando ahorita nosotros de el ejercicio de alta intensidad, ¿no? Entonces, el que es alta intensidad, el que es vigoroso, es importantísimo que lo separen por lo menos 3 o 4 horas. Ujú. Ujú. Que hagan un calentamiento previo, que hagan un estiramiento posterior y que dejen pasar unas horas. Porque pasa hasta con el garrafón de agua, ¿no? O Ah, van en sí. la moto y van así, y esa fuerza que uno ejerce, Sí. ¿no? Habría que ver ahí la utilización corporal, pero todo ese rollo de ejercer esa fuerza y luego ponerse a tocar
es que sienten la mano que se les acalambra o que se les cae, que no la pueden después levantar. Sí, sí, sí. Son unas historias del terror, ¿no? No, es que se me ocurrió cambiar una llanta, la típica, estaba en el jardín y con la pala, o sea, a veces ni siquiera es haciendo ejercicio, ¿no? Pero esta es una muestra de cómo se puede sentir el cuerpo. Entonces el cuerpo necesita una reparación. Perfecto. Si ustedes tienen esta manera de administrar sus tiempos, que siempre les recomiendo a los músicos para prevenir lesiones, el organizarse bien, el administrar bien sus tiempos, entonces van a poderlo hacer, ¿no? Y bueno, pues si vamos por recomendaciones, sí sería muchísimo mejor y mucho más óptimo con el propio peso. Eso es muy, muy bueno. Perfecto, entonces hasta ahora lo que llevamos es, a grandes rasgos, puedes hacer ejercicio de musculación, puedes aumentar tu volumen muscular siendo guitarrista. Puedes, tú, no obstante, no lo recomiendas demasiado, pero se puede hacer. Ahora, si lo vas a hacer, ten cuidado de que no sea de manera totalmente arbitraria, ¿no? O a tu entender, o porque viste que alguien le hace así, tú también lo vas a hacer. Lo primero es acudir a un instructor y hacerle saber que eres guitarrista y que te dedicas a eso y que quieres aumentar tu masa muscular, pero no quieres comprometer tu desempeño como músico, porque sí puede pasar. Eso está clarísimo, sí puede pasar, sí puede afectar. Y está la alternativa de poder evitar ir al gimnasio o evitar estos aparatos que ya dijimos que no necesariamente están diseñados para todas las personas. Entonces, sustituir eso por ejercicios con tu propio peso, ¿no? Que eso sí tú, de palabra tuya, nos mencionas que sí lo recomiendas de manera más amplia, ¿no? Claro. Y ahí habría que hacer una observación, porque, por ejemplo, ejercicios con, no sé, se me viene a la mente, ¿no? En el gusto, cada quien se va a poder derivar hacia lo que le gusta. Ya hay muchas opciones. Para cerrar un poquito el tema del gimnasio, que de verdad no es que yo le quiera hacer nada en contra, sí, me no, encanta, quien quiera está perfecto. Tampoco se trata de decir no y satanizarlo, ¿no? No, O sea, no, exacto, no quiero que se vea así para nada. Así es. Sin embargo, bueno, esta parte del gimnasio y de la pesa o de estar en la caminadora con una pantalla, muy típico de estos lugares, ¿no? Sí. Bueno, se ha demostrado científicamente que el ejercicio nos ayuda a la neurogénesis, o sea, la formación de nuevas neuronas. Pero se hizo un estudio precisamente en personas que caminaban en una caminadora con su pantalla enfrente y determinaron que no se generan de la misma manera porque el ejercicio ahora se considera que también despierta este lado cognitivo. O sea, no es nada más o intelectual, ¿no? Depende. Por ejemplo, si yo voy a hacer senderismo, pues me estoy fijando en no pisar, en la ubicación, en las plantas, me están llegando aromas, todos los sentidos están mucho más despiertos. Entonces, el cerebro también está trabajando. Sí. Porque el rollo con los guitarristas es que son súper intelectuales también. Entonces, muchas veces yo les promuevo el ejercicio. Ahorita estoy hablando de todo lo que no, pero ahorita hablamos ahora de todos los que sí, ¿no? Okay, o sea, entonces, el tema de la cognición y este rollo neuroplástico, pues lo vamos a despertar más en una, sí, caminata, pero al aire libre. Es que no me gusta salir y sí quiero hacer ejercicio, bueno, pues están los videojuegos. Hay videojuegos como el Wii y otras opciones en las que puedes hacer ejercicio con programas para hacer ejercicio, sí, y no te sientes que estás haciendo ejercicio y realmente estás de alguna manera intelectualizándolo más en el sentido de que no es pues desocuparte, ¿no? Sino realmente estás integrando el cuerpo con alguna cuestión que te lleve alerta, a estar pues mucho más consciente, ¿no? Bien. Entonces, esa es una opción, digo, no es como la mejor, no es mi favorita, pero hacer ejercicio es importante. Sí. Ahora, respecto a todo este tema de que mencionas de qué hacer, ¿no? Como opciones, bueno, el del propio peso es padrísimo. Pongo de ejemplo, yo alguna vez intenté hacer capoeira y me empezaron a doler las muñecas. Yo trabajo con las manos, entonces puedo empatizar con ustedes con la típica queja de hacer ejercicio. Cuando decimos con el propio peso, pues la primera que uno piensa son las lagartijas, ¿no? Porque les digo, está el CrossFit, ¿no? Que haces core también, ¿no? Que haces muchos ejercicios con tu propio peso. Y entonces las muñecas empiezan a doler. Y hay quienes tienen el ganglión, el quiste. Entonces me dicen, no, los apoyos me duelen. Entonces, bueno, pues hay maneras de corregir los apoyos, ¿no? Hay maneras de que la posición articular mejore para que no moleste. Y si haciendo de esa manera sigue molestando, están los apoyos con los antebrazos también, sí, ¿no?
Y hay unas como cositas especiales también donde puedes ponerlas, las manos, un apoyo que es como una especie de Ah, arco, como de arco. y ahí también te puedes apoyar, ¿no? Ok. Entonces, es muy, muy saludable, definitivamente no cerrarse y abrirse a todas las posibilidades de muchísimas actividades físicas que pueden gustar. Pero partamos de saber, a mí me gusta hacer ejercicio. Si me gusta, pues entrar a posibilidades que tal vez ni conozca, a lo mejor una clase de baile, ¿no? Ya es una actividad física. Lo Claro. importante es el movimiento. A lo mejor Sí, incluso caminar, ¿no? O sea, caminar 20 minutos al día. ese es fue el favorito, Ya. así es. Sí, de hecho, digamos, el ejercicio lo clasificaríamos entre baja intensidad, moderada Sí. intensidad y alta intensidad. Empezamos hablando de la alta intensidad, pero habrá muchos músicos que no hacen ejercicio. De hecho, yo conozco más los guitarristas que no Que hacen no que hacen. los que hacen, Sí. ¿no? Entonces, Es por que eso no los ahí quiero espantar, justo. lo que pasa ahí es que confunden el tocar la guitarra con un deporte. Y Exactamente, ahí están exactamente. queriendo tocar a 220 bits por minuto y a ver a quién le van a ganar en la carrera de velocidad. Así es, y también partamos de que ha sido un paradigma de años y de que Sí, tal vez a ti cuando estudiaste guitarra te lo dijeron, escoge o música o deporte. O sea, sí, partamos de que esto también ha sido un mito impresionante porque se han lesionado. exactamente. Entonces, precisamente por eso partamos de que podemos hacerlo con conciencia corporal y podemos elegir. Si yo nunca he hecho ejercicio, si yo en la infancia nunca tuve una aproximación a alguna clase, podemos empezar con caminar y nadar. Aprender a nadar Exacto. es muy bueno, es mucho menor el riesgo de lesionarse, ¿no? Pero primero, por eso te decía, me gusta hacer ejercicio, tengo posibilidades. No me gusta hacer ejercicio, entonces veamos cómo son mamá, papá y los hermanos, porque probablemente nadie ha hecho Nadie ejercicio. hace sí. Entonces, dentro de este sanar el árbol genealógico y decir, como músico me va a beneficiar hacer ejercicio, ¿no? O sea, los guitarristas tienen que hacer ejercicio antes de tocar y después de tocar por ser Exacto. músicos. Ojo, eso es importante y ahorita si quieres lo tocamos. Sí. Pero además de eso es importante hacer ejercicio, como recomiendan actualmente pues la OMS, ¿no? Hacer ejercicio más o menos son 150 minutos a la semana de moderado Ajá. y 70 minutos o 75 minutos de vigoroso. O sea, eso es lo que se recomienda a una persona pues normal, ¿no? Ya uno elige qué quiere hacer, si subir y bajar escaleras, hacer CrossFit, irse a una clase de baile, salir a correr, ¿no? Hay quienes prefieren nada que comprometa las manos porque no les encanta hacer ejercicio, Exacto. entonces, pero hay quienes les encanta el karate, las artes marciales y son súper buenos. Y a yo les diría, rompamos este paradigma de que te vas a lesionar haciendo ejercicio Ujú. o que tienes que escoger, ¿no? No necesariamente te tienes que lesionar. Pueden ser Si las con dos estas cosas. pautas que he estado dando, claro, separar el ejercicio de la música es importante, calentar y estirar bien, hacerlo con un instructor o con algún maestro, realmente plantearme si me está gustando, si me siento bien, si en el capoeira las muñecas me duelen y no, pues mejor me cambio a otro, ¿para qué exponer Ujú. mis manos? Bien. ¿No? O sea, hay quien no les duele y está perfecto, pero si está doliendo y ya lo revisamos y sigue, pues mejor cambiamos de ejercicio, ¿no? Bien. Es como que son varias opciones. Y eso que mencionaste ahorita me gustó bastante. Quitarnos esa idea o romper ese paradigma de que mejor no hago ejercicio porque no vaya a ser que luego no pueda yo tocar igual. Hay tiempo para practicar el instrumento, puedes tener un método de estudio, puedes tener una rutina, pero además debes de tener tu rutina de actividad física del día a día, ¿no? Así es, así es. Y respecto, para que tengan un panorama global de estas actividades físicas, podríamos hablar como de los tipos, ¿no? De actividad física. Exacto. Tenemos el ejercicio que es el cardiovascular, que ese es el que es recomendado precisamente, pues para durar más tiempo en esta vida, ¿no? Sí, de O hecho. sea, si nosotros mantenemos móviles, no nada más nuestras articulaciones, sino nuestro El corazón con corazón. este ejercicio, porque ese ejercicio es para el corazón, ¿no? El corazón realmente va a mejorar su rendimiento. Ujú. Entonces, claro, con todos los múltiples beneficios como mejorar el metabolismo celular y lo que he platicado con anterioridad, ¿no? Pero bueno, ese ejercicio, el cardiovascular, como bien decíamos, puede ser salir a caminar, puede ser en casa, hay programas que uno puede poner en YouTube de videos, de clases,
y entonces son de bajo impacto. Puede ser de 15 minutos. Para quien no hace ejercicio, pueden comenzar con 15 minutos y hacerlo a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, Ok. ¿no? Y entonces seguir esa clase, ver viendo como qué es lo que les gusta, si más hacia el baile o más hacia el kickboxing, o, ¿no? A lo mejor el primer día no empiecen con la pesita, por favor. No es que, les Sí. digo, no es que la satanice, pero empiecen con su propio cuerpo, con nada más solitos, ¿no? Y bueno, entonces el ejercicio cardiovascular es para todos y tiene que ser algo que sí nos guste, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta el senderismo. Yo sí es a caminar, No me a mí gusta me igual. encanta pues salir y ver la naturaleza, ¿no? Sí. Por otro lado tenemos los ejercicios de flexibilidad, que aquí yo nada más diría, a quienes tienen mucha rigidez, pues es o sí o sí. ¿Por qué? Porque necesitan eso para evitar artrosis, ¿no? Evitar estas lesiones en las que las articulaciones están Están muy impactando y pegadas. se están juntando, entonces hay que flexibilizar. Y también para que los músculos se reposen. Los músicos notan muchos cambios cuando empiezan a mejorar su flexibilidad en la columna, en sus codos, en sus dedos, ¿no? Esos apoyos y esos estiramientos que van a hacer que los sientan menos rígidos en las mañanas, por ejemplo, ¿no? O para tocar. Claro. Y bueno, los ejercicios de resistencia de los que ya hablamos, que hay toda una línea, hay los vigorosos y hay los que no son, que son un poco más estáticos, pero bueno, considerando esto que hemos platicado, ¿no? Y también está el ejercicio como va a ser un movimiento consciente. Y esa línea es la que yo hago más y es la que recomiendo más con el rollo de la prevención y lo terapéutico, y que a los músicos les suele gustar mucho, porque están como también un poco más inclinados hacia la conexión mente-cuerpo, ¿no? Entonces es el ejercicio, hay claves, ¿no? Hay unos que son muy especiales por prevención y hay otros que son más como para todos, que son los más ancestrales y que todo mundo, o bueno, no todo mundo, pero que ya se conocen cada vez más. Voy a Ok. empezar con estos últimos, que son pues yoga, tai chi, qigong, El chico. que son los principales en los que se mueve a nivel energético también, no nada más el cuerpo, sino también el estado, ¿no? Uno realmente se siente mejor después de Sí. hacerlos. Sí, sí, sí. En general, el ejercicio promueve el aumento de concentración y nos da más energía, nos revitaliza, ¿no? Pero estos específicamente de los que estoy platicando, sí conectan con algo energético mucho más profundo y solo quienes lo han practicado lo pueden sentir, ¿no? Entonces, si nunca lo han experimentado, igual una clase de hatha yoga, de yoga terapéutico, de qigong, tai chi, hay bastante en internet como de acceso libre y ya a quien le guste, pues a lo mejor ya localmente, cerca de su casa, puede buscar ahí por algún lugar, ¿no? Bueno, y también el ejercicio que sí yo le llamo, bueno, no yo, bueno, sí yo ahora, pero en realidad lo tomé del doctor Gabriel Bertona, que me encanta este término de prácticas saludables, Ok. ¿no? Las prácticas saludables que yo promuevo mucho, pues son técnica Alexander, obviamente lo que yo hago que es cadenas musculares articulares GDS, donde se ve el movimiento con el gesto justo, ¿no? Evitando desestructurarlo, por ejemplo, Ok. y promoviendo el equilibrio entre las familias de músculos. Está el método Feldenkrais, está el movimiento somático también y la eutonía, Ok. ¿no? Principalmente esos son como clases en las que si uno nunca se ha movido conscientemente y solamente ha tenido, por ejemplo, deporte, no sé, tenis, voleibol, básquetbol, pues se va a sacar de onda, ¿no? De Sí. cómo que mueva mi cabeza y me dé cuenta y siente, luego el brazo por allá, se le puede ser hasta un poco Sí. aburrido, pero de repente te das cuenta de cómo mejora la calidad de tu movimiento. Y digamos que esa es la base. Si uno tiene una organización corporal, entonces karate, gimnasio, danza, todo va a ser mucho más eficiente y Claro. con el mínimo riesgo de lesionarse. Entonces Claro. yo partiría como de conocer estos tipos del ejercicio y de ahí arrancar hacia lo que cada quien le gusta. Y de verdaderamente, si a los que nos están escuchando o a algunos de los que nos escuchan no les gusta el ejercicio, cuestiónense desde dónde no me gusta, porque pudo haber sido, como pasa mucho en las clases de solfeo, que por ahí algún maestro o algunos alumnos, algunos amigos, compañeros se hayan burlado. Ay, ¿tú cómo lo haces? Mira, ya te caíste, bla, bla, bla. O sea, el típico bullying de la infancia con el ejercicio, que aparte es un ejercicio así como ay, pues como que no todo el mundo tiene la capacidad corporal, Sí, pero lo que sí, decías sí. un poco de la fisionomía pasa también con el deporte y con el ejercicio. Hay quienes se mueven y, o sea, hay quienes nacen ya con cuadritos, pues, ¿no? Como Exactamente, la sí, raza exacto. negra que Los dices, negros. ¿qué onda? O Sí. sea, Sí. no tienen que esforzarse y se marcan impresionante, Sí, ¿no? sí. Y hay quienes no, quienes por genética cuesta un poco más y se mueven un poquito extraño, ¿no? Les cuesta un poquito más tener esa capacidad. Y entonces ahí yo diría, sanar esa parte
es padrísimo, Sí. es otro rollo. Fíjate, ahorita que estabas diciendo de diferentes ejercicios como alternativos, ¿sí? Porque hablamos del tai chi y todo esto, encontré hace más o menos un año el que aparentemente era el yoga de los mayas. No sé si hayas escuchado del Tinkinantá, No, ¿no? wow. Es una especie, es una serie de ejercicios, los vi en un documental en YouTube, está dividido creo en 3 o 4 partes, muy interesante así contándote a grandes rasgos, de cómo las culturas madre del planeta tenían entre sus cultos, digamos, o entre sus principios como civilización, tenían elementos muy específicos y eran conectarse, por ejemplo, con los animales, conectarse con la naturaleza, alguna religión, algún tipo de credo, la alimentación, y tenían otro por ahí que creo que era precisamente enfocado hacia tu propio conocimiento de tus propias capacidades como ser humano, ¿no? En lo físico, en lo intelectual. Y eso hablan de Egipto, hablan de China, hablan de India y hablan de América como una sola civilización, todo el continente americano, que supuestamente se llamaba el Semanáhuac, antes de llamarse América, ¿no? Se supone, ¿no? En lo que cuentan ahí. Y como toda esa región del mundo, todo este lado del mundo, tenía mucho esas prácticas de ya una especie de yoga ancestral, ¿no? Que era como la manera en que ellos mantenían cierto balance entre su persona con todo lo que los rodea. Mantenían una conexión muy firme consigo mismos y con su entorno, sin necesidad de estar ahí tomando proteína, ¿no? Y haciéndose batidos de no sé qué, y acá durísimo, jalando, y etcétera, ¿no? Entonces, Sí. esto me lleva de alguna forma a mencionar que también hay que tener cuidado con las tendencias, creo yo, con todo este rollo fit que se está viendo ahorita, ¿no? No comer estas cosas, hacer esta dieta porque a mí me funcionó súper padre y mira cómo estoy, y tú también lo deberías de hacer, ¿no? Te invito a hacerlo. Efectivamente, aquí como que tendemos a ser muy de lo fast, ¿no? De como de Exacto. lo fácil y lo rápido, Y con menor ¿no? esfuerzo. Ujú. Y con el menor esfuerzo y muchas veces pues se descuidan otras cosas, porque efectivamente uno de los resultados de hacer ejercicio es la parte de la La estética, ¿no? estética, sí. Pero es una consecuencia que además el reflejo de cómo soy es como me siento y es lo que reflejo, es mucho más pesado que internamente tener un tema conflictuado y tener solo el maquillaje, ¿no? O sea, Claro. el maquillaje, llámesle como lo queremos llamar. Entonces sí, volviendo a este ejemplo de que alguien podría estar haciendo muchas pesas y verse muy musculoso, pero tú le pides que cargue a alguien, no sé, a Ujú. una mujer o a un niño, ¿no? Acá, y sus movimientos van a ser no Torpes. necesariamente organizados y no Ujú. necesariamente va a tener la fuerza como para hacerlo, aunque musculosamente se vea. Y alguien que pareciera que no, ¿no? Que tiene sus músculos marcados y de repente hace cosas con el cuerpo y carga de una Dices, manera ¿cómo? Sí. porque además, bueno, ya vamos así como, pero además está el tema de la biotensegridad, en la que nuestro cuerpo tiene estas tensiones que el hueso manda hacia afuera y el músculo hacia adentro y debe de estar en equilibrio. Ujú. Entonces, hay bailarinas que pueden estar en punta o bailarines y pueden estar cargando algo y estarlo haciendo de una manera con una eficiencia corporal impresionante. Y tiene que ver con que su biotensegridad, o sea, su cabeza, con sus hombros, con sus codos, con sus rodillas, un poco de lo que decías de tocar, ¿no? Ujú. Que no es tocar con una parte así pesada, sino tocar distribuido, donde el hombro sí está haciendo algo, Ujú. pero no es el protagónico, ¿no? Exacto. O igual que dedos no sean protagónicos, sino como que es con un todo, ¿no? Y bueno, pues dentro de los ejercicios, que no mencioné, pero que va un poco de la mano con lo que platicas, es la respiración. O sea, Oh, la claro. respiración es el movimiento per se, ¿no? Es lo que nos va a mover. Nosotros nos movemos gracias a que estamos respirando. Ujú. Y lo puedes ver en la tierra respira. Dejan una cámara grabando y en la tierra con las plantas, y no por el viento, sino porque por sí mismo está Sí, se mueve. respirando y hay movimiento. Entonces es una práctica de ir hacia adentro y de este rollo que estamos viendo de que no sea por tendencia y nada más hacerlo, Exactamente. porque cada quien tiene su camino, ¿no? Entonces va por ahí. Y sus propios Qué bueno que lo tiempos. mencionas. Sí, Así es. sí, sí, sí. Pues bueno, Sandra, creo que, perdón, creo que pues hemos expuesto
el tema, creo, de manera lo más puntual posible, no solo a decir, sí, porque a lo mejor varios ahorita que le dieron play al video estaban esperando una respuesta reduccionista, ¿no? De decir, ¿puedo hacer pesa siendo guitarrista? No, no puedes. ¿Puedo hacer pesa siendo guitarrista? Sí, sí puedes. Y pues bueno, la verdad es que no para ahí. Hay que profundizar lo más que se pueda. Así es. Y no y lo más importante es que, perdón que te interrumpa, que no tengan dolor. Eso es. O sea, hacer ejercicio no tiene que tener dolor. Y si llegan a la fatiga, regrésense un poquito al día siguiente, porque tampoco la fatiga es un buen síntoma, ¿no? Claro que uno se siente cansado, pero en general, pero si hay una fatiga localizada, cuidado, porque entonces ahí es vulnerable a las tendinopatías, a los desgarres y un largo, etcétera, ¿no? Entonces, eso, guiarnos por nuestros semáforos, por nuestras sensaciones. Totalmente de acuerdo. Y que, pues, poner así las cosas como en, o sea, soy el guitarrista, me gusta tocar la guitarra, me dedico a esto, me gusta también, no está, o sea, entender que no está peleado, ¿no? O sea, el ser músico o ser instrumentista con el ser fisicoculturista, si es que también tienes afición por eso, o a lo mejor también te dedicas a eso, es entender que no están peleadas una cosa con la otra. Pero entre esta cosa y entre esta otra hay que analizar todo lo que hay en medio, ¿no? Para no lesionarse, para no tener resultados contraproducentes y siempre asesorarse, no hacerlo. Eso, yo diría eso, hay que subrayarlo. Sí. En verdad que sí. Autodidacta, y sí no lo recomiendo. Sí. Eso es muy importante. Checar nutriólogo, checar instructor, checar fisioterapeuta. Fisioterapeuta, así es. Entonces, así yo creo que no va a haber ningún problema, ¿no? ¿Tú qué piensas? Así es. Sí. No, me encanta, me encanta. Hagamos ejercicio, movámonos. Yo tengo una rutina de movimiento con masaje, con estiramiento, como mi propio rollo, que si no lo hago me empiezo a sentir medio congelada. Movernos. Ahora sí que hacer alguna actividad física es mejor que no hacerla. Totalmente. Entonces, movámonos. Bicicleta, hay miles de opciones, no acabamos con las opciones. Hay muchísimas y hay unas súper interesantes. Entonces, ábranse y exploren y ojalá que con esto se motiven para hacer ejercicio. Ok, Sandra, muchísimas gracias. Oye, gracias a ti. Dejo en la descripción el link a tu sitio, ¿no? Bueno, puede ser a tu canal de YouTube. Casa Zenit. Y Casa Zenit también, ¿no? Así es. Chéquenlos porque ahí van a encontrar muchísimo más información. Súper, súper útil. Si eres músico y no necesariamente guitarrista, vas a encontrar muchísima información, muchísimos datos. Acuérdense de la parte de la prevención. No es para ya corregir. Es que estoy buscando información para corregir un problema, ¿no? Mejor enfocarnos en buscar la información para prevenir ese problema. Todo lo podemos hacer. Entonces vayamos más sobre esa línea, ¿no? Así es. Y pues Sandra, muchísimas gracias. Este es nuestro segundo episodio y seguramente vamos a hacer más para más adelante. Comenten cualquier duda que puedan tener por ahí, cualquier inquietud que haya quedado o algo que no haya quedado muy claro, coméntenlo y pues vamos a estar al pendiente de su feedback, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a ti, encantada. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Un Voz de Locutor más. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.